En esta ocasión aprenderemos sobre tributación en contratos y documentos notariales. En el ejercicio de la profesión es menester que el profesional del derecho, ejerciendo el notariado, pueda tener los conocimientos sustentados para saber qué impuestos se pagan en los contratos o documentos notariales que realice. Es de suma importancia conocer las normas tributarias para brindar una mejor asesoría al cliente que requiera el ejercicio del notariado. Este video está destinado para explicarle de una forma bastante sencilla y práctica de cómo se utilizan las normas tributarias para comprender el pago de los impuestos. La didáctica a utilizar se fundamenta en la explicación de los diferentes documentos notariales, los diferentes impuestos que se puedan generar, para que al final de este video podamos resolver una problemática a manera de ejemplo y con base a ello pues pueda aplicarlo de la mejor manera en su estudio de la ciencia del derecho. Sin más preámbulo, iniciamos con la explicación. Para poder estudiar de la mejor manera es necesario que usted pueda contar con su ley del IVA, su ley del timbre fiscal, ley del timbre forense y timbre notarial y el arancel del registro general para los arancel general para los registros de la propiedad. No está de más decirle que la legislación que usted pueda tener debe estar actualizada. Caso contrario, debe cambiar sus leyes para realizar de una mejor manera el estudio de la tributación notarial. Ya teniendo sus leyes, entonces podemos indicar que la tributación en contratos, vamos a abordar específicamente sobre bienes inmuebles. La tributación de contratos de bienes inmuebles se puede dar de la siguiente manera. Cuando hablamos de compraventa total de un bien inmueble, cuando hablamos de esta modalidad, nos referimos a que si el bien inmueble inscrito en el registro de la propiedad mide 600 metros cuadrados, eso indica que se venderán los 600 metros cuadrados. Se paga IVA si estamos ante una primera venta de ese bien inmueble. Pero ¿cómo vamos a saber que es la primera venta de ese bien inmueble? Pues tendríamos que hacer una consulta en el registro de la propiedad, una consulta electrónica. Si el notario cuenta con consultas electrónicas, desde su oficina puede hacer esta consulta, entrará a la base de datos y utilizará el número de finca, folio y libro para poder determinar si está ante una primera venta de ese bien inmueble o subsiguientes ventas. Si hablamos de una segunda o subsiguiente venta, se pagará el timbre fiscal. Pero ¿dónde encuentro la definición de qué es una segunda o subsiguiente venta?
debemos utilizar nuestra ley del timbre fiscal, específicamente en el artículo 2, en el numeral 9, establece la segunda y subsiguiente venta o permuta de bienes inmuebles. Está afecto a la ley del timbre. En ese artículo 2, numeral 9, usted le escribirá ver artículo 3 del reglamento y artículo 19 de esta ley, ya que en esos artículos le explican qué se debe entender por una segunda o subsiguiente venta. Veamos el artículo 3 del reglamento de la ley y establece: para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2, numeral 9 de la ley, se consideran como segunda y subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles las que consten en el Registro General de la Propiedad después de la primera inscripción de dominio a cualquier título, operada en dicho registro de conformidad con lo establecido con el artículo 1130 del Decreto Ley 106. Entonces, haciendo la consulta en el registro de la propiedad, podríamos determinar si estamos ante una segunda o subsiguiente venta de bien inmueble. Claro, estos temas que le estoy indicando, usted los estudiará a profundidad al momento de cursar su derecho notarial. Para fines de nuestro curso, si se le plantean algunos ejercicios o algunos casos concretos, bastará que se le indique dentro del mismo que si es una segunda o subsiguiente venta, yo se lo indicaré de esa manera, o que es una primera venta. Usted, con base a esa información, pues ya sabrá si es una primera venta de la totalidad del bien inmueble, estamos a que se paga IVA. Por el contrario, si hablamos de una segunda o subsiguiente venta, es el timbre fiscal. Podemos hablar la modalidad de la compraventa de una fracción del bien inmueble. Recuerda que hablamos que es un bien inmueble de 600 metros cuadrados. Imaginémonos que de esos 600 metros cuadrados se vendan 300 metros cuadrados. Entonces estamos hablando de una fracción de ese bien inmueble. Si hablamos de compraventa de fracción de bien inmueble, automáticamente está afecta a lo que establece la ley del IVA. Si hablamos de donaciones de bien inmueble, sea la totalidad, o sea, los 600 metros son donados, o una fracción que sean donados de esos 600 metros, 200, siempre pagará IVA. Si hablamos de una permuta, o fracción de la permuta, paga IVA, salvo que la permuta sea segunda o subsiguiente. Cuando hablamos de permuta nos estamos refiriendo a ese contrato establecido en nuestro Código Civil que hace referencia de forma muy sencilla al cambio de la propiedad de un bien por la propiedad de otro bien. Pero para fines de esta explicación necesito que usted comprenda lo referente a las compraventas o donaciones de bienes inmuebles. Lo único que varía acá es en la compraventa total. Pues si se da cuenta, tanto en la compraventa de fracciones como la donación total o fracción siempre se pagará IVA,
Cuando hablamos de permuta total, si es una permuta segunda o subsiguiente, entonces pagará el timbre fiscal tal como lo establece el artículo 2, numeral 9 de la ley del timbre. O si hablamos de la permuta de una fracción, pagará IVA. Sugiero que vaya usted subrayando los artículos que le voy indicando, pues los mismos le podrán servir a usted al momento de realizar su evaluación final o su laboratorio, que en dado caso se fijó. Es necesario que como notarios nosotros podamos cumplir con lo establecido en el artículo 171 del decreto 10-2012, así como cumplir con el artículo 19 de la ley del timbre fiscal. ¿Y a qué se refiere? Que nosotros en los contratos del que se trate, cualquiera de ellos, siempre como notarios tenemos la obligación de consignar el valor superior de ese bien que se encuentre en los registros públicos. Tal como lo establecen esas normativas, esto indica, imagínese usted el siguiente ejemplo, que un bien inmueble, el bien inmueble del que hemos estado hablando, del de 600 metros cuadrados, esté inscrito en el registro de la propiedad en 10,000 quetzales. Que esté inscrito en la municipalidad de Quetzaltenango en 20,000 quetzales. Que aparezca inscrito en el DICABI de Guatemala, que es la Dirección de Catastro, Avalúo de Bienes Inmuebles, que esté inscrito en 40,000 quetzales. La pregunta es, ¿cuál de esos valores o de esos montos es el que se debe consignar en la escritura pública? La respuesta es el valor mayor que se encuentre en esos registros, o sea, los 40,000 quetzales. Como notarios tenemos la obligación de consignar el valor superior que se encuentra en los registros públicos. Se lo hago de esta manera notar para que usted lo tome en consideración. Puede ser que en su momento se le formule un planteamiento en ese sentido, que se le indique que el bien inmueble está inscrito en la municipalidad en X cantidad, está inscrito en registro en tanto, está inscrito en el DICABI cierta cantidad, en el contrato que le presentan está en tal cantidad. La respuesta es bastante sencilla, usted siempre utilizará el valor superior que encuentre en esas instituciones que le he mencionado. Fundamento legal, artículo 171 del decreto 10-2012, concatenado con el artículo 19 de nuestra ley del timbre fiscal. ¿Cómo tributamos cuando los contratos son de valor determinado? Hablamos de contratos de valor determinado cuando en el mismo aparece una cantidad de dinero establecida. Entiéndase, en los contratos de compraventa siempre habrá un precio, en los contratos de donación habrá una estimación, en los contratos de permuta siempre habrá un precio. Entonces, cuando hablamos de contratos de valor determinado, el impuesto se paga de la siguiente manera. Si hablamos del impuesto del timbre fiscal, el tipo impositivo es el 3% sobre el valor del contrato. ¿Y dónde encontramos este 3%? Está en el artículo 4 de la ley del timbre. Y recuerden, se aplica en la segunda
o subsiguiente venta o permuta de bien inmueble. Se aplica el 3%. Si un bien inmueble está valorado en unos 100,000 quetzales, entonces aplicamos el 3% de 100,000 quetzales, serían 3,000, y ese es el impuesto a pagar. ¿Cómo se tributa el IVA en los contratos de valor determinado? El IVA se aplica, el tipo impositivo es del 12% de conformidad con la ley del IVA sobre el valor del contrato. Si hablamos del mismo bien inmueble, de 100,000 quetzales, a esos 100,000 le aplicamos el 12%, en consecuencia el impuesto a pagar sería de 12,000 quetzales. ¿Y cómo sé cuándo aplicar el impuesto del timbre fiscal y cuándo el impuesto del IVA en un contrato de compraventa o permuta de bien inmueble? La respuesta yace en el artículo 2, numeral 9 de la ley del timbre fiscal. Si es una segunda o subsiguiente venta o permuta, aplicamos el timbre fiscal. Recuerda que le dije cómo saber si es segunda o subsiguiente. Hay que hacer la consulta de la finca en la página del registro de la propiedad. Si por el contrario es una donación, es una compraventa o permuta de fracción o es una primera venta, siempre pagará IVA, 12%. Entonces va a depender de cómo se le plasme el caso concreto, porque esta información yo se la debo proporcionar al momento de formular la problemática. Le indicaré que es una donación, que es una compraventa o es permuta de fracción. Entonces usted, si vio el video y lo analizó, lo comprendió, pues sabrá que siempre va a pagar IVA. Es necesario, para que usted vaya comprendiendo cómo es que se gesta esta tributación, que usted tenga conocimientos generales del derecho notarial. Como le indico, ya llegará su momento en el que usted estudie esta disciplina del derecho. Pero de forma muy general le explico lo siguiente. Nosotros como notarios estamos investidos de fe pública que nos ha otorgado el Estado. La fe pública es aquella certeza jurídica, aquella presunción de veracidad, que lo que se plasme en un documento es legítimo. Una escritura pública entonces es un documento notarial en el que se plasman contratos de aquellos catalogados como solemnes, y son catalogados solemnes cuando la misma ley indica que deben celebrarse en escritura pública. Cuando hablamos de escritura pública es porque un contrato se redactó en hojas de papel protocolo. Las hojas de papel protocolo las compramos en SAT, llenamos un formulario en Declaraguate, lo imprimimos, pagamos en el banco y luego vamos a SAT para que nos den las hojas de papel protocolo. Entonces, la escritura pública es ese instrumento notarial en el que se plasman los contratos catalogados como solemnes. Es una definición bastante sencilla, hay diferentes definiciones, pero no es materia de nuestro curso indagar a profundidad en ese tema. De esa escritura pública es necesario compulsar un primer testimonio. ¿Y qué es un primer testimonio? Un primer testimonio es una copia fiel de esa escritura pública que se le entrega al cliente para ser inscrito en el registro de la propiedad o en cualquier otro registro. Pero como estamos analizando
tributación sobre bienes inmuebles, en el primer testimonio es esa copia fiel de la escritura matriz que será entregada al cliente para inscribirse en el registro de la propiedad. Recordemos, el primer testimonio se inscribe en el registro de la propiedad solo cuando verse sobre bienes inmuebles registrados. Y hablamos de bienes inmuebles registrados cuando los mismos cuentan con un número de finca, folio y libro. Claro, existen aquellos bienes inmuebles que adolecen de registro, que carecen, perdón, de registro, como lo son los derechos de posesión. Y es lógico pensar que si hablamos de la compraventa de un bien inmueble que no tenga registro o que no tenga número de finca, folio y libro, pues obviamente no enviaremos ese testimonio al registro de la propiedad. Pero en el ejemplo que estamos estudiando sí existe un registro de ese inmueble, entonces el primer testimonio es la copia fiel de esa escritura matriz. En este primer testimonio es donde pagamos los impuestos de ley. ¿Y qué impuestos de ley? Pues depende, ya sea que paguemos el IVA o paguemos el timbre fiscal. Podemos pagar el IVA y el timbre fiscal a través de pegando timbres al primer testimonio, o si se prefiere, pues llenamos un formulario de Claraguate y pagamos el impuesto, sea del IVA de los contratos o sea el timbre fiscal. Llenamos los formularios, imprimimos y pagamos al banco, y ese formulario lo adjuntamos al primer testimonio para luego presentarlo al registro de la propiedad. En síntesis, entonces, el primer testimonio es aquella copia fiel de la escritura pública que se entrega al cliente para ser inscrito en el registro de la propiedad. A ese primer testimonio es donde se pagan los impuestos de ley, sea el IVA o timbre fiscal, cualquiera de los dos, no los dos, porque si no existiría una doble tributación. Y el testimonio especial. El testimonio especial es una copia fiel también de la escritura pública, de la escritura matriz, que se envía a un archivo. Existe en Guatemala un archivo que se llama Archivo General de Protocolos, que es donde recopilan, custodian y guardan las copias de las escrituras públicas. Entonces es obligación de todo notario compulsar un testimonio especial para enviarlo dentro de los 25 días hábiles siguientes a la realización de la escritura. Y claro está que en ese testimonio especial se deben pagar impuestos. ¿Y qué impuestos se pagan? Se paga el impuesto del timbre notarial y el impuesto del timbre fiscal. Más adelante le explicaré en qué montos se pagan estos impuestos. Ya teniendo los conocimientos de qué es una escritura pública, de qué es un testimonio especial y qué es un primer testimonio, entonces continuamos con la explicación. Pago en contratos sobre bienes inmuebles. Muy bien, entonces en el primer testimonio, recordemos, debe pagar IVA o timbre fiscal, dependiendo de lo que ya le expliqué. Si es una fracción, si es una primera venta, si es una donación, paga IVA. Por el contrario, si es una compraventa total y es una compraventa, es una segunda venta o una subsiguiente venta o permuta, pagará timbre fiscal. Adicionalmente a eso, es necesario tener en consideración que se debe pagar el arancel del registro de la propiedad. En el testimonio especial, que ya le expliqué qué es, se debe pagar el impuesto del timbre fiscal de conformidad al artículo 5, numeral sexto de nuestra ley del timbre fiscal,
que establece que se paga 50 centavos de timbre fiscal por hoja. 50 centavos de timbre fiscal por hoja. Y por supuesto, los testimonios especiales, en testimonios especiales se paga el timbre notarial de conformidad con el artículo 3, numeral 2 de la ley del timbre forense y timbre notarial. Y veamos lo que establece esta norma. Sobre todo acto o contrato autorizado por notario en la forma que a continuación se expresa. Contratos de valor determinado 2 por millar. O sea, 2 quetzales por cada 1000 quetzales del contrato. Y note lo siguiente, pero en ningún caso bajará del límite mínimo de 1 quetzal, o sea, el impuesto no puede ser menor de 1 quetzal, ni excederá del límite máximo de 300 quetzales. O sea, ahí tenemos un rango, no puede bajar el impuesto del timbre notarial, no puede bajar de 1 quetzal, ni puede superar 300 quetzales. Recuerde esa norma para aplicarla de buena manera. Y por supuesto, los contratos de bienes inmuebles pagan impuestos en el primer testimonio, pagan impuestos en el testimonio especial y se paga el arancel del registro de la propiedad. Es necesario conocer cómo es que se paga este impuesto, cuál es la forma de pago. Porque no basta conocer el tipo de impuesto si usted no sabe cómo se paga ese impuesto. Muy bien, el timbre fiscal. Cuando hablamos del timbre fiscal se puede pagar de 2 maneras. Número 1, pegándole las estampitas de los timbres al primer testimonio o al testimonio especial. Se puede pagar de esa manera, tal como lo menciona nuestro artículo 17 de la ley del timbre fiscal y 18. Que indica específicamente el artículo 17 la forma de pago. En todos los documentos que contienen actos o contratos grabados de conformidad con el artículo 2 y 5 de esta ley, el impuesto se cubrirá adhiriendo timbres fiscales. A la plataforma le subiré algunas imágenes de cómo son los timbres fiscales, cómo son los timbres notariales para que usted los conozca. Le subiré también un ejemplo de hojas de papel protocolo para que también se familiarice con ellos. Entonces, se podrá pagar adhiriendo timbres fiscales, o sea, se pegan los timbres fiscales al documento o por medio de máquina estampadora o en efectivo en las cajas fiscales. El artículo 18, por su parte, nos indica en su penúltimo párrafo: cuando el impuesto a pagar conforme a lo establece la presente ley sea mayor de 3.001 quetzales, deberá pagarse obligatoriamente en efectivo. O sea, que si el impuesto calculado supera los 3.001 quetzales, según el artículo 18, se tiene que pagar el impuesto en efectivo. Entonces, ya conocemos la norma legal, artículo 17 y artículo 18, pero entonces, ¿cómo pago estos impuestos? ¿Dónde compro los timbres fiscales? Los timbres fiscales los compro en la SAT. Pero antes de llegar a SAT, debo entrar a Declaraguate, buscar la opción timbre fiscal, llenar el formulario. Ahí tengo que establecer cuánto quiero comprar de timbres. Lo imprimo, voy al banco, se paga el formulario y ya con el formulario voy a especies fiscales de SAT. Como notario debo llevar mi sello. Y ya le indico a la persona que me atienda cuáles son las denominaciones de los timbres fiscales. Si quiero timbres fiscales, por ejemplo, de 50 centavos, de 1 quetzal, de 2, de 5, de 10, de 25.
de 100, pues va a depender, y me dan los timbres fiscales y entonces voy y los pego a mi primer testimonio. Ese es el procedimiento para hacer el pago adhiriendo los timbres, pero está la segunda forma, que es en efectivo. De igual forma, entramos al portal SAT, a Declaraguate, busco el formulario que indique timbre fiscal, acceso al mismo y le doy la opción del pago del 3% dentro del formulario. Ingreso todos los datos que ahí me solicitan, porque me van a solicitar los datos del número de finca, folio de libro, el NID del contribuyente, me van a solicitar el nombre, qué clase de contrato y todos los datos que ahí se mencionan. Lleno el formulario, vuelvo a imprimir, pago en el banco. Una vez que se haya pagado en el banco, entonces imprimimos el formulario y ese formulario lo agregamos al primer testimonio. Cuando hablamos del IVA, ¿de qué forma se paga el IVA? El IVA lo podemos pagar de dos maneras. Número 1, en efectivo, a través de formulario Declaraguate. Entonces, de igual manera, accesamos, le voy a mostrar para que usted me comprenda a qué refiero. Entonces, para el pago de impuestos de lo que le estoy hablando, entramos al portal SAT Declaraguate. Y si se da cuenta, estamos acá específicamente en Declaraguate y tenemos varios formularios. Recuerda que le hablé del impuesto del timbre fiscal. Bueno, entonces la operación es que usted accesa a Declaraguate y ve, aquí está, timbre fiscal. Accesa. Le piden el NID del contribuyente. Imaginémonos que ingreso como notario. Si ingresamos como acá, me va a desplegar la opción. Me preguntan acá qué necesito pagar o comprar. Si necesito comprar timbres fiscales, pues le doy la opción acá y lleno el formulario. También este formulario lo utilizamos para comprar papel protocolo. Le damos un clic y llenamos todos los campos. O si queremos pagar en efectivo el 3%, pues le damos clic acá y de esa forma es como llenamos este formulario para el caso del pago del timbre fiscal, ya sea para pagar el impuesto o para comprar timbres fiscales. Y lo mismo opera con el IVA. Si se da cuenta, acá en este apartado me indica IVA, contratos, pago directo. Entonces le damos un clic acá. Y vea, nos despliega este formulario. Me pide el NID del contribuyente, el número de la escritura, la fecha de la escritura, en qué departamento y en qué municipio, el NID del notario que autorizó, el objeto del contrato, me pide qué tipo de si es una finca, le pide el número de finca, folio y libro y todos los datos que aquí le damos. Este formulario es para el pago del IVA. Al final de llenar le damos validar, lo congelamos y lo imprimimos. Vamos a pagar y ahí ya se cumplió con esa normativa. Entonces, volvemos acá, ya sabe cómo es que se paga el timbre fiscal. Que compremos los timbres fiscales y los pegamos al primer testimonio,
o llenamos nuestro formulario para pagar el 3% y hacemos el depósito a un banco del sistema. En el caso del IVA, como lo repito, existen dos formas para hacer el pago. Una, que es adhiriéndole timbres fiscales. Usted puede pagar el IVA adhiriendo timbres fiscales al primer testimonio, por supuesto que sí, siempre y cuando en la razón del testimonio indique que paga IVA a través de timbres fiscales. O número 2, puede pagar el IVA llenando el último formulario que le mostré en Declaraguate, y de esa manera. El timbre notarial lo compramos en las delegaciones del Colegio de Abogados y Notarios o en los bancos autorizados para el efecto, como es el Banco del Crédito Hipotecario Nacional. Es necesario comprar los timbres ahí, no los compre en las librerías. Es necesario que usted compre sus timbres notariales en las delegaciones o en los bancos autorizados para hacerlo. Entonces, de forma de pagar, usted compra los timbres notariales y existen varias denominaciones. La misma ley del timbre pues indica las denominaciones de los mismos. Y se paga el timbre adhiriéndole los mismos a el testimonio especial. Por su parte, el arancel del registro de la propiedad se paga al momento que se presenta el primer testimonio a las cajas registrales. Presenta el primer testimonio. Obviamente en el primer testimonio, de conformidad con la ley, debe de ir con duplicado y cubierto los impuestos de ley. Cuando se ingresa el primer testimonio al registro de la propiedad, a las cajas, pues obviamente ahí le van a cobrar el arancel del registro. Veamos algunas fórmulas para poder calcular el pago de los impuestos cuando el valor sea determinado. Hablamos de timbre fiscal. ¿Cómo se calcula? Pues tenemos la base imponible. Recordará usted que la base imponible es esa cantidad sobre la que versa el contrato. Si hablamos de unos 100,000 quetzales, por ejemplo, entonces la base imponible serían 100,000 por el tipo impositivo, que sería el 3%, igual impuesto a pagar. Puede hacer la operación 100,000 por 3%, estamos hablando de 3,000 quetzales, que sería el impuesto a pagar. En el caso del IVA, pues la base imponible será el precio o la cantidad consignada en el contrato, lo multiplicamos por el 12%, que es el tipo impositivo, y nos da una cantidad de impuesto a pagar que serían de 12,000 quetzales. Por su parte, el timbre notarial, tomamos la base imponible, que es el valor o precio consignado en el contrato. Eso lo multiplicamos por el 2 por millar. Si estamos hablando del mismo ejemplo de los 100,000, entonces multiplicaríamos base imponible 100,000 por 0.002 igual total a pagar. Haga la operación, puede hacerlo en su teléfono o en una calculadora, entonces va a determinar que el impuesto a pagar acá sería de 200 quetzales. Y como le recuerdo, de conformidad con la ley del timbre forense y timbre notarial, este impuesto no puede ser menor de un quetzal ni superior de 300 quetzales. Veamos un ejemplo. Imagínese que la base imponible del contrato sean 400,000 quetzales. Si multiplicamos esos 400,000 quetzales por el 2 por millar, nos dará un impuesto total de 800 quetzales. Pero claro, de conformidad con la ley no tendríamos que pagar esos 800 quetzales
de impuestos, sino su máximo, que sería 300 quetzales. Debe tener bastante cuidado en esta operación para que al momento que se le plasmen los problemas a resolver, usted pueda realizar sus operaciones de la mejor manera. Veamos en el caso del arancel del registro de la propiedad. Estas operaciones lo hacemos con base al Acuerdo Gubernativo 325-2005, que contiene el arancel general para los registros de la propiedad. Y específicamente utilizaremos el artículo 2, que habla de los honorarios. Por la inscripción, anotación o cancelación de actos o contratos en bienes inmuebles o inmuebles u otros servicios, los registros de la propiedad percibirán los honorarios siguientes. Asuntos de valor determinado. Este es el ejemplo que estamos viendo. Por la inscripción de contratos, actos o documentos de valor determinado o determinable, o sea, en el contrato sí existe una cantidad, a eso se refiere el valor determinado, salvo las excepciones que este arancel establece. Un mínimo de 160 quetzales, vea esto, un mínimo de 160 quetzales cuando el valor sea menor de 10,000 quetzales. O sea, si el contrato consignado es de 5,000, 6,000, 8,000 o hasta 10,000, usted sabrá que se pagan 160 quetzales. Porque el mismo acuerdo que contiene el arancel lo establece. Por el contrario, si el contrato excede de esos 10,000 quetzales, vea, cuando el valor sea de 10,000 quetzales o exceda dicha cantidad, pagará, y aquí está la clave, adicionalmente un quetzal con 50 centavos por cada millar o fracción del excedente. Entonces, ¿cómo interpretamos esta normativa para que no tengamos mayor problemática? Lo hacemos de la siguiente manera. Ya lo trasladamos acá en números. Valor hasta 10,000 quetzales paga 160, ¿sí? Eso está bastante claro. Hasta 10,000 quetzales pagará 160 quetzales de arancel del registro. Si el valor es mayor de 10,000 quetzales, siempre pagará los 160 de base, pero adicional pagará un quetzal con 50 centavos por cada 1,000 que sobrepase de estos 10,000. Veamos un ejemplo para comprenderlo de una forma bastante sencilla. Un contrato de compraventa de un bien inmueble por 150,000 quetzales. La pregunta es, ¿cuánto paga de arancel en el registro de la propiedad? Para poder establecer, haremos la siguiente operación. Tenemos 150,000 quetzales. A estos 150,000 le restamos la base, que son 10,000 quetzales, y nos da 140,000. Entonces, ya sabe que esta base siempre pagará 160 quetzales. Y esta resta la realizamos para establecer cuánto es el excedente de 10,000 para aplicarle el quetzal con 50 centavos. Entonces, ya sabemos que los 10,000 pagan 160 quetzales. Ahora hicimos la resta y tenemos 140,000 quetzales que exceden de los 10,000 y lo multiplicamos por 1.50 por cada 1,000. ¿Cuántos miles hay en 140,000? La respuesta es hay 140 miles. Entonces multiplicamos 140 por 1.50, tenemos 210 quetzales. Entonces sumamos los 160 de la base más los 210 de esta operación, que es el excedente, y tenemos nuestra cantidad total a pagar, que es de
370 quetzales. Esta operación es la que siempre debe realizar para hacer el cálculo del arancel en el registro de la propiedad. No importa la cantidad que le coloque acá, pueden ser 500,000, 600,000, millones, no importa. Siempre tendrá usted que hacer esta operación. Hace la base 160, se la deduce al precio o el valor del contrato y el excedente siempre pagará un quetzal con 50 centavos. Como le comento, es necesario que usted conozca esta operación. En la actualidad esto se simplifica con la aplicación de la tecnología, pues en el registro de la propiedad, en su página, existe una opción para hacer el cálculo de honorarios. Pero qué mejor que usted sepa cómo se aplica la normativa del arancel en los casos concretos. A veces no contamos con internet para poder hacer el cálculo, pues usted conoce la normativa y lo puede realizar de esta manera. Como le he indicado en videos anteriores, es necesario saber hasta cómo cobrar. Usted debe saber cómo calcular los gastos, los impuestos, y adicionalmente a eso le cargará sus honorarios para saber cuál es el precio que se le cobrará a un cliente por fraccionar una escritura pública. Entonces, ya le expliqué, de esta forma es como se hace el cálculo de impuestos en el arancel del registro de la propiedad. Y por supuesto, hay actos y contratos de valor indeterminado. Cuando hablamos de valor indeterminado es porque los mismos no tienen un precio o una cantidad estipulados. Siempre va a pagar timbre fiscal. Si queremos determinar cuáles son esos actos de valor indeterminado, pues basta que leamos el artículo 5 de la ley del timbre fiscal. Ahí nos menciona cuánto debemos de pagar por estos actos o contratos. Por ejemplo, en el numeral, vamos específicamente en el numeral 7, actas de legalización notarial de firmas o documentos, comúnmente conocidas como las famosas auténticas, me indica que se pagan 5 quetzales de timbre fiscal. Por su parte, el timbre notarial en asuntos de valor indeterminado encontramos siempre en el artículo 3, numeral 2, inciso C, actas notariales y legalización de firmas, 10 quetzales. Ahí nos menciona 10 quetzales. Y arancel del registro de la propiedad, cuando sea un contrato de valor indeterminado, tal como lo menciona acá, vea. Para las inscripciones, anotaciones de toda clase de contratos, actos o documentos de valor indeterminado, de sus modificaciones y cancelaciones, aunque mencione valores, 160 quetzales. Entonces, esta es la tributación para actos y contratos de valor indeterminado. Veamos la tributación en actas notariales. En actas notariales, 50 centavos de timbre fiscal por cada hoja. Esto lo menciona el artículo 5, inciso 6 de la ley del timbre fiscal. 50 centavos por cada hoja. Salvo que sea un acta notarial de nombramiento de algún representante legal de una persona jurídica, entonces pagará 100 quetzales
como lo menciona siempre el artículo 5, numeral 5. ¿Sí? Es una excepción. Entonces, si se le preguntara en su momento qué impuestos paga un acta notarial de nombramiento de representante legal, usted ya subrayó su artículo 5, numeral 5 de la ley del timbre fiscal, entonces me indicará que son 100 quetzales de timbre fiscal. Si no se tratara de estas actas de nombramiento, entonces las demás actas pagan 50 centavos por cada hoja. A manera de ejemplo, imagine un acta notarial de matrimonio. Un acta notarial de matrimonio pagará timbre fiscal 50 centavos por cada hoja, como lo menciona el artículo 5, numeral 6 de esta ley. Pero también las actas notariales entonces pagan dos impuestos, pagan timbre fiscal y también pagan timbre notarial, que es 10 quetzales en la primera hoja. Pero ¿dónde me indica que las actas notariales pagan 10 quetzales en la primera hoja? Esto lo menciona siempre el artículo 3, numeral 2, inciso C de la ley del timbre forense y timbre notarial, que establece actas notariales y legalización de firmas o documentos, 10 quetzales. De esa cuenta, el acta notarial de matrimonio entonces pagaría 50 centavos de timbre fiscal por cada hoja y 10 quetzales de timbre notarial en la primera hoja. Esos son los impuestos a pagar en las actas notariales. Pero también tenemos la tributación en las actas de legalización, en la jerga común más conocidas como las auténticas. Hay auténticas de firmas y auténticas de documentos. Las auténticas de firmas son aquellas en las que se realizan, por ejemplo, en un certificado de propiedad de vehículo, el famoso endoso que le llaman, necesita legalización de firmas o auténtica de firmas. Entonces hay que tributar de conformidad con nuestra ley del timbre notarial, como ya lo leímos, paga 10 quetzales. Las actas notariales y de legalización de firmas paga 10 quetzales de timbre notarial y paga 5 quetzales de timbre fiscal, como lo menciona el artículo 5, numeral 7 de la ley del timbre fiscal. 5 quetzales, legalización notarial de firmas o documentos. ¿Sí? Por su parte, las legalizaciones de documentos o las famosas auténticas de documentos, le podría presentar algunos ejemplos como ver una auténtica de su DPI, una auténtica de su título de diversificado, una auténtica de su tarjeta de circulación o una auténtica de su licencia o cualquier documento que usted necesite legalizar. Entonces lo que se hace en estos casos es sacarle una fotocopia o reproducir una fotocopia del documento original. Imaginémonos que sea del DPI, entonces se reproduce una fotocopia del DPI, el notario hará una redacción de conformidad con la ley en esa hoja y en la misma se pegará un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 5 quetzales, tal como se lo indiqué en los fundamentos legales ya citados. Entonces, hay actas de legalización de firmas o documentos. Recuerde, acá le estoy mencionando únicamente generalidades. Ya llegará el momento en el que usted estudie derecho notarial y ahí analizará de forma profunda cada una de estas situaciones. Le haré llegar a su
a su correo o a la plataforma modelos de legalización de firmas o documentos para que usted pueda comprender cómo es que aparece esta tributación. Muy bien, todo lo que hemos estudiado con antelación lo pondremos en práctica con el siguiente ejercicio. Ya verá usted que si me ha prestado atención, ha ido subrayando sus leyes, pues no será difícil realizar este ejercicio. Leamos entonces. Subsiguiente, venta de bien inmueble inscrito en el segundo registro de la propiedad, precio de 200,000 quetzales. Este es el ejercicio. Por supuesto, en su evaluación pues le daré más información, pero siempre le indicaré si es una primera venta, es subsiguiente, es una fracción, pero acá le indico es una subsiguiente venta de bien inmueble inscrito en el segundo registro de la propiedad y el precio de esa venta es de 200,000 quetzales. Entonces, para comprender todo lo que le expliqué en tributación notarial, pues vamos a plantearnos las siguientes preguntas para irlas resolviendo de la mejor manera y ya con eso usted comprenderá cómo se gesta esto. Bueno, entonces recuerde, subsiguiente venta, un bien inmueble inscrito en el registro de la propiedad por 200,000 quetzales. Entonces respondamos lo siguiente. ¿Cuál es el hecho generado? ¿Recuerda usted el artículo 31 del Código Tributario? Entonces, el hecho generador acá es la compraventa del bien inmueble. ¿Sí? Ese es el hecho generador. ¿Cuál es la base imponible? La base imponible es el precio o el valor del contrato, que en este caso es 200,000 quetzales. También debe recordar que si yo en ese ejemplo le hubiese consignado que aparece inscrito en 200,000 quetzales en el registro de la propiedad, pero en matrícula municipal aparecen 300,000 y en matrícula fiscal del DICABI aparece en 500,000 de quetzales, ¿cuál será la base imponible? La base imponible siempre será el valor mayor, como lo establece el decreto 10-2012 del Congreso de la República, o bien el artículo 19 de la ley del timbre. Entonces, hecho generador, la compraventa del bien inmueble, la base imponible en este ejemplo es 200,000 quetzales. ¿Qué impuesto paga en primer testimonio? Ya sabe usted que es un primer testimonio, entonces, como es una subsiguiente venta, el impuesto es del timbre fiscal por ser subsiguiente venta. Vean lo interesante. Si usted prestó atención con anterioridad, pues será bastante sencillo resolver a estos planteamientos. ¿Qué impuesto paga en primer testimonio? Sería impuesto del timbre fiscal por ser subsiguiente venta. ¿Cuál sería el tipo impositivo? El tipo impositivo es el 3%. ¿Cuánto se paga de impuesto en el primer testimonio entonces? Recuerda, en nuestras fórmulas tendría que usted multiplicar base imponible por tipo impositivo y me aparecerá el impuesto a pagar. ¿Cuál es la forma de pagar el impuesto? Recuerda que también leímos nuestra ley del timbre, específicamente en el artículo 18, que me indica que si el impuesto del timbre sobrepasa de 3,001 quetzales, debe pagarse obligatoriamente en efectivo. Entonces lo hacemos a través de formulario de Claraguate presentándolo al banco. Ya le mostré también cómo es que se llena un formulario de Claraguate del timbre y usted lo presenta al banco. Entonces vamos resolviendo nuestro ejercicio. Continuamos. ¿Cuánto paga de arancel en el registro de la propiedad? La respuesta es 445 quetzales. ¿Y de dónde establecemos esta cantidad? Recuerda que la base imponible es 200,000 quetzales, entonces son 160 quetzales sobre la base de 10,000 más 285 quetzales, que serían
de 190.000 o 190 miles por 1.5, tal como le expliqué en las diapositivas anteriores. Entonces, haciendo la sumatoria de 160, que es de la base de 10.000 quetzales, más 285, que es el excedente, que son 190 miles que exceden de los 10.000, entonces suma 445 de arancel en el registro de la propiedad, que se paga en las cajas registrales. Recuerden, si el bien inmueble no es registrado, entiéndase entonces derecho de posesión, no se cubrirá este arancel. Se lo indico porque puede ser que en su momento yo le formule y le indique que es una compraventa de fracción de un bien inmueble sin registro o derechos de posesión, y si le cuestiono cuánto paga arancel, su respuesta será: no paga arancel del registro de la propiedad, pues el bien inmueble no se encuentra inscrito. ¿Qué impuestos y cuánto se paga en el testimonio especial? También ya estudiamos qué es el testimonio especial, que se envía al Archivo General de Protocolos, y debemos responder qué impuestos y cuánto se paga en el testimonio especial. ¿Qué impuesto? Pues pagará impuesto del timbre fiscal, 50 centavos por hoja. El fundamento legal de lo que le estoy indicando está en el artículo 5, numeral 6 de la ley del timbre, 50 centavos por hoja. O sea que si mi testimonio especial es de 5 hojas, pegaré 50 centavos en cada hoja. Y timbre notarial de 300. Pero ¿de dónde extraje yo esta cantidad de 300 quetzales? Recuerda nuestras operaciones, el timbre notarial en contratos de valor determinado es del 2 por millar. En consecuencia, si multiplicamos entonces 200 por 2 por millar, me dará la cantidad de 400 quetzales. Si yo no recuerdo lo que establece mi artículo 3, numeral segundo, inciso A, si yo no recuerdo, cometeré la aberración de consignar que pagará de timbre notarial 400 quetzales, cuando la misma ley, en el artículo que le indiqué hace un momento, establece que en ningún momento podrá exceder del límite máximo de 300 quetzales. Entonces, si es de 200.000, hacemos la operación 200.000 por 2 por millar, me da 400 quetzales. Pero luego recuerdo, la ley establece que no debe sobrepasar de 300, entonces pagará 300 quetzales. Y siempre será de esa manera cuando el impuesto del timbre notarial exceda de 300 quetzales. Siempre pagará 300. ¿Y cuál es la forma de pagar el impuesto en testimonio especial? Adhiriendo los timbres al testimonio especial. O sea, le vamos a pegar los timbres a ese testimonio, y de esa forma es como nosotros resolvemos este ejercicio. Recuerde, en cualquier otro planteamiento se podrían cambiar, por ejemplo, datos. Imagínense que yo le indique acá que es una donación, no es una venta, sino es una donación. Entonces nos cambia totalmente acá, ¿verdad? ¿Qué impuesto paga? Tendría que ser IVA, sería el 12%, nos cambiaría todos los datos que mencionamos acá. Entonces, espero que haya comprendido de la mejor manera los lineamientos generales que se le ha proporcionado para tributación notarial. Y recuerden, el abogado no vale por lo que sabe, sino por el ingenio y la capacidad de utilizar todos los conocimientos a su favor. Eduardo Couture, 1904-1956. Ha sido un verdadero gusto, un placer el poder disertar este tema, y espero que sea de su utilidad para el estudio de la ciencia del derecho. Así que hasta la próxima.